Y bueno, bienvenido a la Semana de la Ciencia, porque hoy la charla está dentro de las actividades que la Universidad de Sevilla engloba dentro bajo el paraguas de la Semana de la Ciencia. Y nada, voy a presentar. Dejadme que os cuente una cosa, que me acabo de venir en un taxi de la facultad, de la universidad que estaba dando clase, y cuando me montaba en el taxi no tenía puesta la copia, primera sorpresa. Segunda sorpresa, estaba escuchando un podcast de ciencia y me ha dicho, ¿le gusta? Me ha dicho, hombre, usted, claro, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y digo, vamos a la Alameda, y el taxista me ha dicho, claro, el boulevard. Es que hoy hay ciencia en el boulevard. Todo eso ha pasado, no es mentira. Yo todavía no me lo creo, pero ya he apuntado el número del taxi para llamarlo siempre. O sea, que tú hagas una cosita como esta, que empezó un poquito así, por un poco de pudor y timidez, porque un taxista que te monte y te diga, vas al boulevard, y te conozca, pues bien, me ha hecho muy feliz, así que lo cuento. Y ahora voy a presentar a Isabel. Bueno, no sé si presenta a Isabel, es como presenta a un futbolista famoso, porque ella es una de las divulgadoras más relevantes que tenemos en Sevilla. Ella es catedrática de genética y tiene un montón de trabajo de investigación en el centro muy prestigioso, una de las impulsoras del aula de la ciencia. Este año ha dado el aula de la experiencia. Es una cosa muy chula que tiene la Universidad de Sevilla. Yo soy una novata, pero me encanta, y ella es una veterana de las que llevan adelante el aula de la ciencia, tanto que de la experiencia, tanto que este año ha sido la sala inaugural. Pero aparte de todo su trabajo como investigadora, pues además es una persona que le gusta la divulgación, que lo hace muy bien, que ya ha estado aquí antes, que estuvo hasta aquí dos veces, en el Pine Science, que no en este, porque si no era de biología, de Gallo Rojo, en Ciencia y Jordán, o sea que ya los que venís aquí normalmente la conocéis, y los que no, pues la voy a descubrir ahora. Hoy vamos a traer un tema espinoso, muy chulo, ¿no? Muy chulo, no lo voy a desvelar, y que ahora últimamente se habla mucho de él, no sin polémica, y bueno, creo que nadie nos puede hablar más sobre biología y determinación sexual que Isabel López Calderón, así que fuerte abrazo para él. Abrazo, no, aplauso. Es una semana de la ciencia, estoy muy cansada. Bueno, pues efectivamente yo voy a hablar de sexo, y voy a hablar de sexo desde el punto de vista de la biología. Y es un tema que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo, y sobre todo cuando salió lo del autobusito ese naranja que decía los niños tienen pene, etcétera, etcétera. Entonces escuché una cosa que me inspiró y digo, tengo que hablar de ello. ¿Y si los niños tienen pene y las niñas tienen vulva? ¿Qué tiene la zarzamora que a toda hora llora, que toda hora y me encantó la frase y digo, pues yo tengo que meter manos a estos temas. Entonces lo que voy a hablar muy claro, yo no creo que la cuestión del sexo sea blanco-negro, sea azul y rosa, sea una cosa bimodal, sea una cosa en la que o somos una cosa o somos la otra, sino que creo en Pink Floyd, creo que pretendo que esta charla sea como una prisma en el que llega una visión que es monocromática y sale una visión en Technicolor. Lo que vamos a hablar, primero vamos a hacer un poquito de repaso de lo que es la genética, después vamos a hablar de biología en la determinación sexual de los humanos, y después hablamos al final qué pasa cuando lo estándar no pasa, cuando ocurren cosas que no es lo estándar. Bueno, lo primero que quiero hacer es leerles a ustedes una pequeña anécdota o una pequeña historia que escribí para lo de la lección inaugural del aula de la experiencia, que ilustra un poco dónde nos encontramos. Y es una historia que dice así. La familia de María espera intranquila en la salida de familiares junto al paritorio del Hospital General. Llevan un par de horas deseando que llegue el momento en que la enfermera anuncie, ¿ha sido una niña o ha sido un niño? Cuando eso suceda, todos sonreirán y se abrazarán. Pero el momento tarda. Por fin sale la doctora que atiende a María y dice, todo ha ido estupendamente y tanto la madre como la criatura están bien.
pero realmente no sabemos si es niño o niña. La frase crea estupor, y es que parece como si lo importante no fuera que hubiera nacido un ser humano bien formado, sino cuál es su sexo, cómo lo van a inscribir en el registro civil, qué nombre le van a dar para andar por el mundo. Y eso es así. Parece que importa más el sexo, y luego lo haremos un poco incluso del certificado de nacimiento, etc. Voy a empezar entonces un poquito por la biología, que es, por supuesto, el material genético de todas las células, es el ADN, tanto de células vegetales como células animales, como las bacterias, que es lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la calle más popular, que son los cromosomas. Los cromosomas son ni más ni menos que moléculas de ADN empaquetadas para que quepan dentro de una célula, porque la célula es muy pequeña y el ADN es muy grande. Cada célula humana tiene unos 2 metros de ADN y hay que empaquetarlo y meterlo dentro. Bueno, el ADN es en realidad nuestro libro de instrucciones. Lo que tiene el ADN son las instrucciones para hacer todo y cada cosa dentro de la célula. Sería un libro de instrucciones relativamente gordo, porque tenemos unas 20.000 instrucciones distintas, pero ese librote gordo de instrucciones se divide en pequeños libritos, cada uno de los cuales constituye un cromosoma. O sea, toda la información de cómo hacer un ser humano está contenido en este conjunto de libros, es decir, en este conjunto de cromosomas, que se llaman, del 1 al 22, se llaman autosomas, y tenemos 2 en humanos, que se llaman cromosomas sexuales, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Una instrucción, como digo, es lo que denominamos en biología un gen. Un gen es una instrucción que hace una proteína dentro de la célula. Y las proteínas, bueno, en general, los que sepan más biología me van a perdonar por la simplificación, pero para que nos entendamos. Y las proteínas lo hacen todo dentro de la célula, ¿vale? Entonces, el gen, por ejemplo, H, fabrica una proteína que se llama la hemoglobina, que es la que, esto para los que sepan biología, otra vez me van a perdonar, no digo por qué. La hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno por todo nuestro cuerpo. El gen Y fabrica la insulina, que ya saben ustedes que es imprescindible para el metabolismo de la glucosa. El gen A fabrica los anticuerpos que nos defienden, o un anticuerpo que nos defiende de las agresiones de estos genes, estas instrucciones pueden sufrir mutaciones, pueden sufrir cambios. Y esos cambios pueden ser de tipo cuantitativo, es decir, si en un minuto este gen fabrica tantas proteínas de este tipo, puede hacer un cambio que haga muchas más, o que no haga ninguna, o que haga muy poca. Esto es un cambio cuantitativo en cuanto a la producción de esa proteína. O puede ser un cambio cualitativo, y el cambio cualitativo puede hacer que haga una proteína que no funcione, que esté estropeada, incluso que haga una proteína absolutamente nueva, que hace una función distinta a la original. Las mutaciones, aunque parezcan que puedan ir en detrimento de los organismos, en realidad es el motor de la evolución. Sin mutaciones, sin cambio, no hay evolución. De manera que esto es importantísimo en un sentido o en otro, tanto sea en el sentido de creación de nuevas funciones como el de no hacer funciones, es lo que mueve la evolución. Volvamos entonces a nuestras células. Aquí tenemos a una mujer y un hombre, que cada uno de los cuales ella contiene los 22 pares de cromosomas que hemos hablado, o sea, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2, 3, 4, y en el caso de la mujer XX, por eso se llama 46XX. Él tiene los 22 pares de autosomas y es XY, por tanto escribimos 46XY. Y esta es la diferencia, la primera diferencia en sexo que encontramos entre los humanos. Las mujeres somos XX, los hombres son XY. ¿Cómo se forma el XX y el XY? Porque cuando el hombre hace un espermatozoide, lo que hace es que en el espermatozoide va un ejemplar de cada uno de sus cromosomas. Es decir, van 22 autosomas más
un cromosoma Y o un cromosoma X, de los dos que tiene, uno de los dos. Y en el óvulo van los 22 autosomas y uno de los cromosomas X, de manera que cuando un óvulo y un espermatozoide se encuentran, nos da lugar a dos pares de cada autosoma. Si el espermatozoide lleva el X, XX, una mujer; si el espermatozoide lleva un Y, XY, un hombre. Esa es la primera diferencia que hay en cuanto a la determinación sexual. A partir de que se forma el cigoto, se dispara el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal. Imagínense ustedes 20.000 genes poniéndose en marcha, en unos sitios poniéndose en marcha algunos, en otros poniéndose en marcha otros, de manera secuencial, unos influyendo sobre las... O sea, como ustedes comprenderán, esto es un boom de actividad dentro del organismo bestial, y eso da lugar a, en primer lugar, la formación del embrión, es decir, la proliferación celular de una célula inicial, la 2, la 4, etcétera, 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 hasta que comienzan a diversificarse y dando lugar a los distintos órganos, cada uno de los cuales se desarrolla con un grupo de genes que van a funcionar, que han dejado de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, usted se puede imaginar que esto es un proceso complejísimo y además tiene que estar perfectamente ajustado, porque en muchos casos es crucial que si uno funciona porque el anterior ha funcionado; si no ha funcionado, entonces... O sea, que esto es una cosa absolutamente maravillosa. Yo he encontrado esto que ilustra un poco lo que quiero decirle, que me gusta. Esto es una obra de arte, pero se llama Genes in Action, o sea, genes en acción, y da idea un poco de ese marrum, de ese aparente caos que ocurre en esa célula, aparente caos que no está, y que tiene que ser precioso. De manera que es muy importante, entonces, la presencia, la primera, que es la presencia del cromosoma X y el cromosoma Y. Y en el cromosoma Y hay una instrucción que luego veremos, que es muy importante, un gen que se llama SRI, que ahora lo veremos, pero esperamos ustedes por qué lo menciono. Bueno, pues, ¿qué pasa si ese disparo que ocurre en el desarrollo embrionario es para todos los órganos? ¿Qué pasa con los órganos sexuales? Pues aquí, esto no van ustedes a ver nada, pero esto es una ilustración en la cual se ve cómo se van desarrollando en el feto cada uno de estas mosquitas negras que ven ustedes desde el final. Es un gen que actúa sobre otro gen, que actúa sobre otro gen, etcétera, etcétera, de manera que esto podemos decir que es una cascada que da lugar, dependiendo de qué genes se pongan en marcha, da lugar a una mujer o da lugar a un hombre adulto. Aquí tienen ustedes una ampliación de esta parte, y lo que quiero señalar es lo siguiente. Lo que quiero señalar es la importancia de que en las células haya dos cuestiones. Uno, que es un cromosoma Y, y que en ese cromosoma Y esté el gen SRI. Porque son los primeros que empiezan a desarrollar y ya verán ustedes cómo son los que más influyen al principio para que el niño se desarrolle como varón o se desarrolle, la criatura se desarrolle como varón o se desarrolle como hembra. ¿Vale? Entonces, el cromosoma Y y SRI. Y ahora ven ustedes aquí todas unas cascadas de genes que van a dar lugar a lo que dice aquí, pasos, o sea, rutas mutuamente antagonistas. O sea, si se desarrolla de una manera, no se desarrolla de otra. Y el crucial es I. Y ahora veremos qué pasa, al final veremos qué es lo que pasa cuando esto no es así. De manera que las gónadas internas y los genitales internos se desarrollan a partir de una estructura que denominamos indiferenciada, o sea, a la quinta y a la sexta semana de gestación. Si lo abriéramos a esa criatura, no sabríamos lo que tiene ahí. Todavía esos órganos internos no se han desarrollado como tal, pero si hay I y por tanto hay SRI, todos se desarrollan para dar lugar a los testículos,
en los estados diferenciados masculinos, que ya a la 7ª semana está diferenciado. O sea que desde la 5ª a la 6ª semana no hay diferencia, pero en la 7ª semana sí hay cromosoma Y y hay el gen SRY activo. Todo esto se desarrolla hacia unas gónadas internas masculinas y unos testículos que van a formar andrógenos, hormonas masculinas. Si no existe SRY, entonces todo se desarrolla hacia formar ovarios y formar la estructura genital, gonadal interna femenina. Y los ovarios van a dar lugar a las hormonas femeninas o estrógenos. Es decir, la ausencia de I y de SRY es lo que hace que todas estas estructuras vayan hacia femenina. O sea, de manera un poco despectiva se podría decir que somos mujeres por defecto de SRY o por defecto de I. Yo no lo diría, pero bueno, para que lo entiendan, como me van a hacer esa pregunta, somos hombres por exceso. No. El exceso también es malo. Bueno, lo mismo ocurre con los genitales externos. Con los genitales externos ven ustedes que partiendo a las 7 semanas de una estructura también indiferenciada, se desarrollan dependiendo de los andrógenos que haya. Si hay andrógenos, o sea, hay hormonas masculinas, todo esto se desarrolla hasta genitales externos de tipo masculino. Y si no hay hormonas masculinas, pues se desarrolla hacia genitales externos femeninos. Pero vean ustedes entonces que a las 7 semanas tampoco nos diferenciamos los hombres de las mujeres, somos exactamente iguales. Es decir, y además, los hombres, las criaturas que son prematuras, muy prematuras, y cada vez nacen más niños viables, prematuros, cuando se les mira qué es lo que tienen entre las piernas, no se sabe lo que tienen, no se sabe si son masculinos o femeninos, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio mayoritario para decir este niño es un niño o esta niña es una niña, es a veces, como dice el cuentito, no se puede saber, o sea, no se puede saber con certeza. Otra cuestión que es masculina, se desarrolla como masculina o femenina. Hay un sistema endocrino, un sistema que nuestra amiga Susana lo diría Susana Gaitán, lo borda esta parte, hablando de esta parte, que son la formación de hormonas sexuales, en los cuales es muy importante el hipotálamo y la glándula pituitaria que está en el cerebro, ¿vale? Entonces, la glándula pituitaria y el hipotálamo determinan que otros sistemas, como son los testículos, como son las glándulas suprarrenales y los ovarios, segreguen las hormonas correspondientes. Entonces, el cerebro manda sobre una serie de órganos que van a formar las hormonas masculinas o femeninas. Y esas hormonas que se forman, les pongo aquí una transparencia un poco compleja, pero que quiero resaltar unas cosas. Primero, que todas las hormonas, las masculinas y las femeninas, proceden del colesterol. O sea que, Alberto, tener colesterol no es malo. Se pueden hacer más hormonas, ¿vale? Y luego, todas ellas están relacionadas. Aquí tenemos la progesterona, que es una hormona femenina, pero aquí tenemos la testosterona, que es la hormona masculina por antonomasia. Y la testosterona se convierte en una hormona masculina aún más potente, que es la dihidrotestosterona, ¿vale? Por una enzima que se llama la 5-alfa-reductasa o hidrolasa. Quédense ustedes 5-alfa-reductasa con este nombre. La dihidrotestosterona, por cierto, Alberto, es que me voy a referir a él como su santo hoy. La dihidrotestosterona es la responsable de la calvicie androgenética. O sea que... No hay más preguntas, señorita. Vale, entonces, hormonas masculinas, testosterona, dihidrotestosterona, 5-alfa-reductasa, y esta que se llama la hidroxilasa o aromatasa,
que transforma hormonas masculinas, en principio, en hormonas femeninas. ¿Vale? Entonces todo está relacionado. No son familias que una se sintetiza por un lado y otra se sintetiza por otro. Todas las síntesis de las hormonas están relacionadas. Y les voy a mencionar otro elemento interesante, que es que para que cada vez que nos emitimos hormonas, las células detecten que hay hormonas en su alrededor, tiene que haber un receptor que sense que existe esa hormona. ¿De acuerdo? Se quedan entonces ustedes con dos enzimas fundamentales de la síntesis de hormonas y con una fundamental que es el receptor para la hormona, el que hace que una célula determinada se dé cuenta que fuera hay una hormona determinada. Y ahora, el sexo es el que manda las hormonas, pero ¿tiene cerebro? ¿El cerebro tiene sexo? Pues sí. Las hormonas influyen en el desarrollo cerebral. De manera que aquí tienen ustedes los niveles, por poner un ejemplo, los niveles de testosterona, que son los más escandalosos, en los que ven ustedes. Esto es durante el primero, segundo, tercer trimestre de la gestación, está en la síntesis de testosterona, después baja, después si esta es en el momento del nacimiento hay también una subida de la testosterona que luego baja, y luego ya saben ustedes que aparte la pubertad sube durante un tiempo, en adultos se mantiene más o menos activo hasta que baje. O sea, que existen subidas y bajadas de los niveles de hormonas, sobre todo de testosterona. Y esto es muy importante porque lo que ocurre en la gestación es fundamental, porque ya he dicho que las hormonas influyen en el desarrollo del cerebro. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Aquí tienen ustedes, esto es un cerebro masculino pensando haciendo dos actividades. Le han puesto una serie de chichitos, sensores, y esto es las neuronas que funcionan cuando un cerebro masculino hace dos cosas a la vez. Ven ustedes que los cerebros masculinos se relacionan mucho las hormonas del mismo hemisferio, mientras que en el cerebro femenino están constantemente, si esto no les convence a ustedes, de que el hombre y las mujeres piensan distinto, pues no lo sé, ¿vale? Eso no quiere decir que más, que menos, que peor, que mejor, distinto. Ojo, que si se pusiera aquí un japonés, también pensaría distinto, ¿eh? El cerebro de un japonés también es muy rarito. Es rarito. Vale. Todas esas cosas se tienen que desarrollar para que den lugar a una. Y encima tenemos los procesos que se llaman epigenéticos, de los cuales no voy a entrar. Alguna vez daré una charla sobre epigenética. Cuando quieras. ¿Vale? Entonces, porque influye el ambiente. El ambiente intrauterino influye mucho en el desarrollo de los organismos. El que haya simultáneamente una gestación de un varón y una hembra con todos esos grupos de hormonas puede influir, ¿vale? Puede influir también el hecho de que la madre, de que en el entorno haya lo que se llama interruptores hormonales, que los hay, algunas sustancias que están por ahí, pues la madre puede influir, incluso sus propias hormonas pueden influir en lo que se desarrolla, en lo que se detecta. ¿De acuerdo? Entonces esto, lo siento, Enrique, pero esto es muy complejo. Quería que yo le aclarara la cosa, pero no, te estoy liando un poco más. Vale. Entonces, que nazca una criatura completa y sana es un milagro maravilloso. Otra cosa no puedo decir. Que tenga todas esas cosas que nosotros hemos dicho, tanto en la formación de los órganos sexuales como en la formación del hígado, del corazón, de los músculos, es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa cuando no ocurre lo estándar? ¿Vale? Esta foto me encanta, porque los que no ven de lejos, esto es un casco de fútbol americano. Entonces, esta imagen tan bonita, tan que reúne las dos cosas, ¿no? Me gusta, es muy bonita. Esta foto es de un... Bueno, ahora lo veremos. Bueno, ¿qué pasa cuando no ocurre lo estándar? Y vamos a ir
¿qué pasa cuando no ocurre lo estándar en ese reparto de cromosomas que yo he dicho que se hace cuando se hace un óvulo y un espermatozoide? A veces pasan cosas que no son lo estándar. Por ejemplo, que el cigoto lleve un cromosoma de más, por ejemplo el cromosoma 21. Entonces, lo que nace es un niño, en este caso una niña, con un Down, lo que se llama un Down. Que eso ocurre se llama 47, porque tiene 47 cromosomas, y más 21, más un cromosoma 21 de más, y esto ocurre en aproximadamente uno de cada 2000 españoles, lo cual no es bajo, sobre todo ya saben ustedes en mujeres mayores. Pero también puede ocurrir que en vez de llegar un X, el óvulo, y un Y, el espermatozoide, de alguna manera se ha distribuido peor y el cigoto tiene dos X y un Y. Eso se llama un Klinefelter, que es un poco ambiguo, es una persona muy alta, tiene vello púbico típico femenino, es decir, tiene una mezcla entre masculino y femenino. El hecho de tener un cromosoma X de más. Que ahora tienen, esta es Caroline Cossel, esta es una XXXY, o sea, esta tiene 3X y 1. ¡Wow! ¡Wow! Pueden ser muy hermosas, pueden ser mujeres y muy guapas, ¿de acuerdo? Y ahora tienen ustedes mezcla, porque puede ocurrir que dos embriones se fundan, un embrión masculino, un embrión femenino se fundan y formen lo que se llama una quimera. Un individuo en el que parte de sus células son masculinas, parte de sus células son femeninas, entonces esta quimera lo que tenemos también es una mezcla. O puede ser que en este caso yo he puesto un mosaico en el que haya dos tipos de células, o sea, algunas de las células han perdido el cromosoma 21 extra que tiene, entonces tienen algunos que tienen el cromosoma 21, un Down que tiene células de suyas, tiene el cromosoma 21, pero no lo tienen. En ese caso el grado de afectación es distinto, es menor, porque hay células que tienen sus 46 cromosomas como todos. Es decir, tenemos una variabilidad simplemente por el reparto que no sea lo estándar de los cromosomas. Pero, ¿qué pasa? Vamos a avanzar un poco más, ya no vamos a hablar de cromosomas, vamos a hablar de genes, de instrucciones. ¿Qué pasa cuando lo que tenemos son mutaciones, cambios en los genes? Por ejemplo, yo soy mutante en el color de los ojos. Yo tengo ojos claros, las personas que tenemos los ojos claros, tenemos mutaciones en genes que determinan la pigmentación de los ojos. Yo soy mutante, tú no. Bueno, a lo mejor sí. Tú sí, mucho. O sea, que no nos debemos asustar de la palabra mutante, yo soy mutante. No pasa nada, no pasa nada. En la persona que sí le pasa es aquellos que tienen un gen mutado en la ruta de coagulación de la sangre, o sea, de una proteína que actúa en la coagulación de la sangre, esa persona es hemofílica. Y eso ocurre 1 de cada 10.000. Estoy poniendo algunas cifras para que se den cuenta de por dónde estamos las cosas. Los niños que son albinos, que esos tienen un cambio, una mutación en la formación de melanina, de pigmento en todo su cuerpo, y además una cosa que afecta mucho a la vista, es 1 de cada 20.000. Y ahora hay algunos que son extraordinariamente abundantes. Por ejemplo, el 85% de los españoles tenemos una mutación en el gen de una proteína que digiere la lactosa, de manera que somos capaces de digerir la lactosa incluso siendo adultos. O sea, la intolerancia a la lactosa es lo normal en los mamíferos y era lo normal en los humanos hasta hace 20.000 años. Hace 20.000 años, un niño, en el momento en que era un poquito mayor, el gen de la lactasa, el gen de la asimilación de la lactosa, dejaba de funcionar. Por lo cual ese niño ya no podía mamar, ya no podía beber leche. Entonces, se ha seleccionado de alguna forma y tan positivamente en la población esa mutación, que no deja de ser la mutación de que ahora no se inactiva, ahora sigue activo, somos capaces de asimilar la leche, que el 85% de los españoles tenemos capacidad de digerir la lactosa. O sea, los que puedan beber leche y no les siente mal, que sepan que son mutantes.
¿Vale? O sea, los que son, es que yo soy intolerante a las cosas, o tú eres silvestre, tú eres como los árabes, tú eres como los, ¿vale? Como los individuos antiguos, ¿vale? Vale. Entonces, ser pelirrojo, el 1% de los españoles también es un defecto, y ya las enfermedades raras las cito aquí, porque el 7% de los españoles tienen enfermedades debidas a cambios en distintos genes, de los cuales suele haber muy pocos representantes de cada uno de ellos. Entonces, cuando ocurre en los genes, hay mutaciones, ocurren cosas que no son lo convencional, pero lo convencional puede ser el ser incapaz de asimilar la lactosa. Eso es inusual. Vale, vamos a la cuestión sexual, lo que puede afectar las mutaciones en la cuestión sexual. Hemos hablado del cromosoma y de este gen maestro SRI. ¿Qué pasa cuando SRI está mutado? Cuando SRI, ya solo pueden ustedes, por lo que yo he dicho, lo pueden adivinar. Si SRI es crucial para que tenga lugar el desarrollo masculino, si no hay SRI, no hay masculinidad, se desarrolla de forma femenina. Todos esos órganos que dependían de SRI para formarse, se forman de forma femenina. Puede ocurrir, es más, puede ocurrir otra cosa. Ocurre con cierta frecuencia que el SRI cambia de ubicación y de encontrarse en el cromosoma Y pase a formar parte del cromosoma X. Eso se llama en genética una translocación. Bueno, esa translocación, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Pues que una persona que sea XX, que cuando se vean los cromosomas son XX, al tener SRI, ¿qué es lo que ocurrirá? Se desarrolla como masculino. ¿Masculino completo? No, porque le falta parte del cromosoma, le falta el cromosoma Y, el resto del cromosoma Y, pero las primeras, o sea, por lo menos distinto, ambiguo, sí que es. Simplemente por un traslado de un gen de un sitio a otro. Y ahora también en esos genes, en esa hormona, parte del desarrollo hormonal que yo les he comentado a ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este es el mismo esquema que yo les he puesto antes, reducido? ¿Qué pasa si muta este gen, que es el que pasa? Acuérdense, esta era la testosterona y esta la dihidrotestosterona, esta era hormona femenina. ¿Qué pasa entonces? Una persona que sea XX, pero que tenga lo que se llama una hiperplasia suprarrenal congénito, que afecta a 1 de cada 10 o cada 20.000 nacidos. Pues que al no formarse hormona femenina, aunque sea XX, su apariencia es masculina porque se acumula la testosterona y la dihidrotestosterona, que no se acumularía si se pasara a proceso femenino. Y los XY que tengan esta hiperplasia suprarrenal congénita son precoces en la determinación de la masculinidad porque tienen más hormonas masculinas, no acumulan, siempre nosotros hacemos un poquito de cada, no acumulan hormonas femeninas de ningún tipo y entonces sube el nivel de las hormonas masculinas. Vale, entonces tienen exceso de andrógeno y se consideran intersexos porque son digamos, escámenes, ¿vale? Este es el caso de esta atleta, que es Cate Cermeña, que lo tiene y que por supuesto le han quitado todos los títulos que tenía. Tiene unos niveles de testosterona muy altos, ¿vale? Muy altos, más que muchos hombres. Luego hablaremos un poquito más de esta cuestión. ¿Qué pasa cuando se tiene una mutación aquí que hace que no se pase la testosterona a la dihidrotestosterona? Pues estos lo que tienen son 46, son XY, pero fíjense, nacen como niñas. Esto es una niña. Este chico, cuando nació, era femenino. Solamente cuando ha ido creciendo y han ido acumulándose más y más, he dicho, en uno de los golpes de esa testosterona no lo ha tenido, pero el siguiente sí, y sobre todo cuando llega la pubertad, ¡pum!, arriba los corazones, arriba la testosterona, y entonces se desarrolla como masculino. Empieza su vida como femenina y termina su vida como masculino.
Todo esto, claro, con sus matices, no completo ni nada, por eso digo los matices intermedios. Y en esto quiero recomendarles muy vivamente este libro, que se llama Middlesex, que es de Jeffrey Eugenides, que tuvo un premio Pulitzer, que es absolutamente maravilloso. Para el que lo conozca, absolutamente maravilloso. Ya en la primera página dice: yo soy fulanita y tengo precisamente esta deficiencia de las 5 alfas del tasa 2 que me ha marcado la vida, y cuenta su vida. Maravilloso. ¿Está en español? Está en español, sí, lo que se llama así, Middlesex. Esta es la versión española de la editorial Anagrama. Vale. La última que les voy a mencionar, ¿qué ocurre cuando ese receptor de las hormonas no está? Porque el gen ha mutado. Si no está, es un individuo que sea XY, fabrica testosterona, pero las células suyas no se dan cuenta que está. Al no darse cuenta que tiene testosterona, todo se desarrolla como femenino. ¿De acuerdo? Son mujeres que, si no tienen nada de este receptor, son hermosísimas, pero, por ejemplo, no tienen menstruación, el útero lo tienen muy poco desarrollado, no está unido con la vagina, en fin, tienen cosas que no son propias de... Y, por ejemplo, se sabe que esta señora, esta es Jamie Lee Curtis, lo ha confesado, que ha dicho que ella lo tiene. Isabel I de Inglaterra se sabe que lo tenía, por eso, claro, por eso era calva, porque esta tenía alopecia androgenética propia de un varón, porque era XY. Se dice que las amigas de Gurú también lo tienen. Se dice. Y se dice también que Juana de Arco también lo tenía. Lo que pasa es que Isabel I se ha podido comprobar, pero Juana de Arco la quemaron también. Hay restos para hacerle pruebas, ¿vale? Entonces, mutaciones, cambios, puede dar a cosas que sean intermedias. Entonces, eso no tiene nada. Entonces, hemos visto diferencias en cromosomas, en genes, diferencias en la síntesis de hormonas, en la diferenciación de las gonas. Aquí tienen ustedes una hermafrodita, una estatua romana del Louvre, en el cual ven ustedes que tiene parte femenina y parte masculina. Entonces, cuando se miran los órganos sexuales internos, testículos y ovarios, algunos tienen lo que se llama La pila de años. ¿Dónde era? Sí. Bueno, entonces, las personas que tienen ovotestis, o sea, cosas que no son totalmente que no son ovarios y que no son totalmente testículos, pues también los hay. O tienen apariencia masculina hasta la pubertad, hasta otra vez, cuando la pubertad da el golpe fuerte de hormonas sexuales, pues cuando ya se convierte, entre comillas, en un... Los órganos sexuales internos, hay gente que tiene el clítoris muy alargado. ¿Eso qué es? ¿Un micropene o un macroclítoris? Cuando se le ve a los niños... Es lo más interesante. Sí, vale. Entonces, ¿tiene las dos cosas? ¿No tiene ninguna de las dos? ¿Tiene el clítoris alargado? ¿O tiene el pene oculto? ¿O afalia? ¿No tiene falo? ¿No tiene pene? Esas son cosas que pueden pasar. O en el caso de los transexuales, son personas que sienten que se le ha asignado al nacer un género equivocado. Hay niños que a los 3 años, varones, dicen yo soy una niña, o lo contrario. ¿Eso dónde está? Aquí. ¿No hemos dicho que las hormonas influyen aquí? Pues puede ser una cuestión de que las hormonas de alguna manera las han influido aquí, para que se definan ellas como justo lo contrario de lo que, o sea, que tengan una discrepancia con el sexo que le han asignado para nacer. ¿De acuerdo? Entonces, discordancia entre criterios. Esta imagen me gusta mucho porque esto es, digamos, ejemplifica lo que acabo de contar.
Sexo cromosómico, el sexo depende de los genes, depende de las hormonas, depende de las gónadas, depende de los genitales, neurológico, y ahora viene psicológico, de comportamiento, identidad de género, rol de género, y luego legal. Yo aquí no puedo entrar, yo soy bióloga, yo hablo de ciencia, yo no puedo hablar ahora de lo que es el asentimiento de cada uno, pero claro, da igual que uno rodee a su niño, a su criatura de rosa, o que lo rodee de celeste, ¿eso va a influir de alguna forma? O hay personas que se sienten atraídas por los hombres, personas que se sienten atraídas por las mujeres, por los dos, o por ninguno, que son asexuales. Tengo amigos que no se sienten atraídos por ninguno de los dos para la cuestión sexual. Y luego hay personas en su comportamiento que son muy activos, que son poco activos, o qué papel juegan en la sociedad o lo obligan a jugar en la sociedad. Una persona que sea, un hombre que sea lo que llaman amanerado, tiene que disimularlo si es jefe de una empresa, ¿no? Tiene que pegar puñetazos en la mesa como se supone que hacen los hombres. Pegan puñetazos en la mesa, ¿no? Y esa persona juega el rol que se espera de esa persona. Y por supuesto cuando empezamos ya a hacer, a reasignar sexo, haciendo, decimos, esto parece una niña, vamos a desarrollar, que es lo más normal, la reasignación del sexo, lo que se hace siempre suele ser hacia mujer, hacia niña, porque es más fácil, claro. No es lo mismo crear una cosa de esa que quitarlo y para adentro. Bueno, esto les recomiendo porque esta es una edición especial de enero de este año de National Geographic sobre género, la revolución. Es un monográfico que yo creo que es muy interesante, al igual que el otro monográfico, que es el número de noviembre de investigación y ciencia, que también está dedicado a estos temas, ¿vale? Con aspectos diferentes. Vale, ya les pongo una cosa así que salió ayer, ¿no ven ustedes? Kenia culpa al turismo gay de un encuentro sexual entre leones machos. Escuchen ustedes, que los de fondo no lo ven. Les voy a leer dice, el responsable del organismo censor de Kenia asegura que los animales han copiado los comportamientos de parejas del mismo sexo. O sea, que los han visto a los gays y han dicho, esto es lo mío. Y opina que se encuentran poseídos por fuerzas demoníacas. Esto es de anteayer. ¿Saben ustedes a qué se debe eso? A la utilización de disruptores hormonales que lo que han hecho ha sido que leonas hembras desarrollen melena. De manera que tú ves a un león con melena montando a un león con melena, dice, ya está, homosexual. Y en realidad no, es que a la leona le han crecido melena por cuestiones hormonales de algo que hayan echado por allí, así. Pero vamos, que con estas cosas, pues, vale. Y lo último, el género legal. ¿Qué dice la partida de nacimiento? Si se fijan ustedes la partida de nacimiento, lo primero que dice, datos del nacido, nombre propio. Segundo, sexo. Y hay que ponerlo. O sea, es obligatorio que ahí ponga mujer o varón. Y si el médico no lo sabe, tiene que decidir. Se le da un tiempo, el juez le da un tiempo para que se decida, pero tiene que ponerlo. Porque el juez tiene que velar, aquí en España, tiene que velar porque el nombre que se le ponga esté de acuerdo con el sexo asignado. Yo no le puedo poner María a un niño, que ponga ahí varón, ponga varón, nombre María, no. Entonces, tiene que velar por eso. Por eso les traigo también una cosa, el Constitucional alemán, es una noticia de ayer, el Constitucional alemán permite inscribir a personas de un tercer sexo en el registro civil. Los alemanes podrán inscribirse como intersexual, diverso o otro término que indique su identidad sexual. Y hacia eso es en lo que yo creo que deberíamos ir. O sea, mi opinión es que ponga varón y hembra es cómodo para la administración, pero puede ser doloroso e incómodo para las personas. Porque más adelante pueden desarrollarse como otra cosa y cambiar de sexo legalmente es dificilísimo legalmente. De manera que podríamos cuestionarnos el si
clasificar a una persona en una cosa tan importante como la partida de nacimiento, ya con todas esas indefiniciones que yo les he dicho a ustedes, sí sería conveniente no hacerlo, no simplemente que no pusiera ahí nada o que pusiera, es que poner otra cosa yo creo que son más calificaciones que no vale la pena. Y menciono, y voy a mencionar solamente dos cosas más. Uno, que es el problema de la determinación de la discrepación sexual en el deporte, porque en el deporte o jugamos con las mujeres o jugamos con los hombres. ¿Y qué pasa de esta señora, María José Martínez Patiño, que tiene un SIA, o sea, que tiene una de las cosas que yo les he comentado a ustedes, en el cual fue suspendida, fue rehabilitada, o sea, ella tiene una de las síndromes o de las condiciones que yo les he dicho a ustedes. Y está Deschamps, que tiene tiene los niveles de testosterona altísimos, y le han dicho, si tú quieres seguir compitiendo con las mujeres, tienes que tratarte con un bloqueante de la formación de hormonas. Y ella ha dicho que no, que sigue para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa con las mujeres en los deportes, que además les hacen, cuando ganan, si tienen una pinta así, que a juez no le gusta mucho, o esto parece un tío, pues le hacen unas revisiones que son denigrantes. Mientras que a los hombres no les miran si a lo mejor tienen más testosterona de lo que, como hemos contado, tienen más testosterona de lo normal. A lo mejor hay algunos que hemos dicho que son súper fuertes. La testosterona da una fuerza muscular y tiene unas características de más altura, etcétera, etcétera, que son normales, y que si a los hombres no se les mira la testosterona, si te lo tiene más alto o más bajo. Entonces, ¿por qué hace ese distingo? Y luego, este distingo, me encanta. El equipo femenino del Lleida hace historia al ganar una liga masculina de fútbol. Esto es una pica en Flandes, pero yo lo traigo porque me hace gracia. Un equipo femenino gana la liga masculina. Tienen que jugar en equipos distintos. Yo no lo entiendo muy bien. Y luego, ¿por qué? Porque hay competiciones en las que clasifican hombres y mujeres. O sea, ¿por qué le dieron el Oscar a Jodie Foster a la mejor actriz? Bueno, ya saben ustedes que es homosexual y lo confiesa. ¿Por qué mejor actriz? ¿Por qué no mejor intérprete? ¿No? Porque hay que darle un premio a las actrices. O a Elton John darle el mejor cantante y esta la mejor cantante. ¿Por qué clasifica en cosas que no vale la pena, no? La mejor cantante masculina, mejor cantante femenina, mejor cantante, punto, ¿no? O el mejor intérprete. Entonces hay cosas en las que ya resulta, yo desde mi punto de vista, obsoleto, ridículo. Entonces, mi mensaje, que no es mi cuerpo, sino tu mirada como tú me miras. Mi cuerpo es como es y puede tener las características que tenga. Y es como tú me miras a mí, es como lo que quieren que represente. Entonces sí quería decirles que la frecuencia con la que se dan estas cuestiones que yo les he hablado es baja, pero las personas sufren mucho. Y eso me lo ha dicho hoy precisamente un antiguo alumno mío, biólogo, que trabaja en el Hospital Virgen Macarena, que es referente de estos temas, y que me lo ha dicho. Dice que todos los casos que yo veo que pasan por mi mano, porque él es precisamente el que hace el tipo de distingo eso entre si tiene más hormonas, si tiene menos hormonas, cromosoma X, cromosoma Y, SRI activo, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, pero yo veo mucho sufrimiento en las personas que vienen, tanto en los familiares como en las personas que vienen, veo mucho sufrimiento, porque la sociedad es realmente jodida. Entonces, para terminar, en la charla que yo di en Mind of Science, se llamaba Genética, Deporte, Sexo y Rock and Roll. La genética ya la han visto ustedes, los deportes lo han visto ustedes, el sexo lo han visto ustedes, pero ¿y el rock and roll? Bueno, yo no sabía. Bueno, pues yo le encargué un rock and roll a un amigo mío, biólogo, y a su mujer, que son estos, Santi Martínez y Cristina Almazán. Le encargué un rock que ellos se llaman, el grupo se llama Encantados, y ellos hacen canciones a demanda. Ustedes dicen, pues yo quiero hacerle una canción a mi mujer que cumple 50 años. Claro, está muy bien, yo le he encargado ya varios, ¿no? Tú le das el tema, le dices lo que le gusta, explicas un poquito y ellos te hacen una canción. Y han hecho esta canción que tienen ahí ustedes la letra. Si los niños tienen pelo y las niñas
Esa doña Lola. Pues sí, bueno, pues enhorabuena por la charla y por el rock. Está muy bien, ¿no? Está fantástico, me ha encantado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por allí. Voy a pasar, hombre, Carlos Sarabia, moro de la morería. Te paso el micro, voy para allá. Hola Isabel. Hola. Qué chula. Hola, Carlos. Presentación. Una pregunta. Hace unos 10 años así que hubo un estudio sobre población carcelaria en Estados Unidos. Se descubrió que la población carcelaria de hombres, que eran XII, era como 20 veces más alta de lo que se podría esperar de lo que hay en la calle. Eran bastante más agresivos en general, tenían una mayor tendencia a la agresividad, pero normal, ¿sabes? ¿Es posible que eso pueda influenciar la sociedad realmente?
Hombre, lo que pasa es que el estudio aquel que se hizo, que no se ha repetido mucho, porque las situaciones eran muy, muy, muy extremas. O sea, los que cogían eran gente que no es representante, es decir, la población carcelaria es igual que nosotros. Lo que pasa es que esa gente específicamente, si tú te vas a un grupo específico, pues encuentras lo que quieres encontrar. Y eso no se han repetido. No se han, digamos, no se han anulado los resultados, pero no es popular, no es una cosa que te diga que sea popular, no. La población carcelaria en general es igual que la nuestra en cuanto a número de mutaciones que tenga. ¿Sabes entonces otros estudios psicológicos de nivel poblacional de cómo una mutación sexual podría influenciar, ¿no? Bueno, los debe haber y seguro que los hay. Yo no he leído todo porque es súper complejo, pero tú te puedes imaginar. Hay estudios, por ejemplo, que muchas veces no se sabe cuál es la razón. Hay estudios hechos que son curiosos. Por ejemplo, los hijos varones que han tenido muchos hermanos mayores que ellos, que son varones, a veces se vuelven homosexuales. Eso lo atribuyen a las hormonas, o sea, a que la madre ha creado anticuerpos antitestosterona, por ejemplo, de la invasión que ha tenido de los hijos varones anteriores. Y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que no sabemos cuáles son los resultados. Si no sabemos exactamente cómo se determina el que el cerebro sea masculino y femenino, qué influencia puede tener cada una de estas mutaciones que yo les he comentado en el resto, pues muy complejo, muy complejo. También hay estudios de qué pasa cuando se gestan al mismo tiempo mellizos que son niños y niñas. Hay muchos estudios hechos, pero conclusivo, decir esto es así, no. Especulación. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta desde mi ignorancia del tema, no es mi campo. ¿Hay alguna relación entre, por ejemplo, el hecho de ser psicópata con la genética? ¿Hay alguna predisposición? Se están buscando todas las razones. Lo que pasa es que la genética, yo enseño genética, pero la genética no es tan simple como nosotros la enseñamos. Te quería preguntar a continuación, si se llega a ver que hay una relación, ¿la sociedad puede tomar alguna medida con otras personas? Bueno, si se llega a ver una relación, a ver qué medida, porque eso también es cuestión ética. ¿Qué se hace? ¿A esta persona se le castiga? Porque se debe castigar cierta... Por ejemplo, las mujeres, es cierto que las mujeres tienen más tendencia a las depresiones, eso es cierto, eso es verdad. ¿Qué hacemos? Y que los hombres tienen... Me refiero yo por el hecho social de lo que significa un psicópata, ¿no? ¿Pero que sí? La depresión en sí misma no daña a nadie, nada más con lo mismo. Si me permite, Sí. yo he leído Con el micro para el streaming. un comentario sobre lo que acaba de decir el compañero. Yo he leído hace poco un libro sobre psicopatía y es difícil que se legisle contra eso porque hay mayor prevalencia de psicópatas entre los políticos. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa si la correlación es 100%? Y hay gente que tiene esa configuración genética, pero no va a ser o no es psicópata. Entonces lo metemos en el saco y actuamos contra él. Entonces, la genética no es tan, ya digo, tan sencilla como yo cuento. Los ojos azules es un gen con un mutante. No, hay ahí cantidades, complejidades, y luego está la epigenética también, que influye. Eso tampoco lo sabemos muy bien todavía. Cuanto más sabemos, menos sabemos que sabemos menos. Bueno, me ha gustado mucho la charla. Gracias. Pero me ha hecho otro lío. ¿Qué? Perdón. Yo tengo una pregunta sobre el tema de los cerebros y las conexiones que hay entre hombres y mujeres. Eso se ve que está claro. Pero luego ha hecho un comentario muy interesante y es que en el mismo estudio también dijeron, pero mira, también hemos estudiado japoneses y fijaos lo raros que son.
No voy a preguntar si ser japonés es un nuevo género sexual, que podría ser. Lo que voy a preguntar es, ¿se han hecho medidas sobre mujeres japonesas y hombres japoneses? Y también se ha visto que son raros, pero también son raros, pero sí son distintos. Pero también si tú estableces ciertas culturas y comparas entre ellas, algunas diferencias hay. Claro. Es lo mismo que decir, el cerebro masculino es ligeramente más grande que el cerebro femenino, eso es así. Ajá. Pero eso tiene que ver con que las mujeres solemos ser un poco más pequeñas que los hombres, entonces en proporción que también los estudios no hay que tomarlo con mucha precaución. También te digo que tú has dicho que las dos formas esas de pensar de las conexiones no son ni buenas ni malas, sino diferentes. Eso es. También te digo que yo prefiero tener el multiconectado. No, si está multiconectado, lo que pasa es que uno está multiconectado en el mismo hemisferio. Había más naranja que azul, ¿eh? Ya te... Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y antes que nada quería darte las gracias porque me dediqué a la ciencia y cuando tuve oportunidad, tenía 14 años, creo que con 16 años, ¿no? Cuando ya te dicen ciencia o letra, y me fui porque no entendía nada, ¿vale? Lo he entendido todo bastante bien y me gusta mucho este tema. Muchas gracias. Eso es y lo he entendido muy bien, que yo sé que para los científicos eso es un poco una entrada, porque es muy difícil de explicar, vamos. Entonces, eso primero. Y ahora, otra cosa, partiendo de que no tengo ni idea de esto, ¿vale? Yo tengo la curiosidad de todos esos puntos intermedios en los que no se ve tan claro como un caso intersexual cuando va a su primera visita al ginecólogo o no le vas a dar regla, o 4 cosas así que se ve claro y tú llevas al médico, el médico te dice, oye, ¿cuándo lo dice? Parece que existe también un poco de pudor en el mundo, depende de dónde vivas, ¿no? Como las cosas que han pasado en Estados Unidos y todo eso. Entonces, hay cosas que sí puede ser que el médico te diga, pero hay otras cosas que puede ser que tú te sigas tu vida tan tranquila y nunca un médico aquí en España te diga, oye, vamos a investigar esto porque me parece que tienes más de esto por mera curiosidad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene muchos conflictos con su cuerpo. Por suerte cada vez menos, ¿no? Pero si vosotros esto que yo os he contado, lo pensáis un poco y ahora lo aplicáis a gente que conocéis, a lo mejor algunas cosas cuadrarían. Yo tengo amigos realmente que no están interesados en nada por el sexo, ni lo han estado nunca. Eso puede ser una variedad, una variación, o eso es dentro de es normal. Entonces, hay cosas que realmente no sabemos. Por ejemplo, hay una condición que se llama prosapognosia. Son personas que no reconocen las caras. ¿Vale? Las cuestiones neuronales lo pasan cosas muy raras. Pero hay personas que no reconocen las caras, ¿no? O sea, que te mira y yo me acuerdo que tiene barba ahora, o que tiene gafas, ahora se quita las gafas y ya no sé si es Enrique o no es Enrique. O sea, lo tiene. Por ejemplo, Brad Pitt dice que lo tiene muy abusado. Yo tengo un amigo que me ha dicho, mira, viene mi padre a recogerme, ya viene por ahí. Y digo, ese no es tu padre, tío. Pero ese es un caso extremo. Pero vosotros no conocéis a gente que dice, ay, es que a mí no se me quedan las caras. La pregunta es, ¿esa persona tiene una prosopagnosia pero no muy desarrollada? ¿O qué? Y en esto igual. Por eso, cuando uno dice, pues yo tenía un amigo, lo que tú comentabas, yo tengo un amigo que ha vivido, tiene 2 hijos. Bueno, yo también tengo un amigo, voy a contar del mío, ¿no? Yo tengo un amigo que fue el primero que se casó de mi promoción, que se casó con una señora. Yo lo veía que era muy afeminado, o sea, tenía muchos modos más femeninos que muchas de nosotros. Se casó, tuvo 2 hijos, al cabo del tiempo se separó. Ahora me entero que estaba liado con otra señora, que ha tenido un hijo con otra señora. Y bueno, era un profesor de instituto y cuando me lo encuentro al cabo del tiempo, iba con un alumno. O sea, ya al final de su vida cambió su... ¿Pero ha cambiado o ha revelado o qué? Sí, pero claro, yo con ese tema, al fin y al cabo no hay tantos problemas, porque bueno, en el momento que das el paso o que cambia o que decides, pero me refiero a nivel médico, en la seguridad social. No. O sea, ¿el Cartiburu ha pagado para saber eso? ¿O se lo ha dicho el médico de la seguridad social? ¿Sabes? Bueno, vamos a decir Cartiburu, vamos a decir Emilio Curtis, que se lo ha dicho que lo es.
esa gente, Es que claro, yo hablo de España, mira, claro. te voy a decir una cosa, espera, te voy a decir una cosa. Este amigo mío que yo digo que esta tarde precisamente me ha dicho que la gente sufre mucho, él es el encargado, porque el Virgen del Rocío es referente de estos temas de toda Andalucía. Entonces, ¿cuántos casos tienen al año de eso, de que le abren las piernecitas y no saben lo que es? Poco. ¿Qué les hacen a esos niños? Primero, un cariotipo, ver si es XX o XY. Segundo, ver si tiene SRI y ver si lo tiene en el I. Tercero, análisis hormonal. Cuarto, le van haciendo una serie de pruebas. Eso no se puede hacer en un hospital común. Y luego ven si es mosaico, si no es mosaico, o sea, si tiene mezcla de células, hasta qué punto. Eso no se puede hacer, eso tiene que ser un centro muy especializado. Y cada vez que hagan más pruebas. Ahora, una vez que ya te dicen, sí, tú eres esto, ¿ahora qué? Entonces hay gente que quiere operarse y gente que no quiere operarse. Cuando tú precipitas lo que llaman ellos la reasignación de sexo, cuando tú eres padre estás preocupada porque claro, un niño que tiene esto que yo he dicho de que se siente otra cosa, esos niños sufren mucho. Porque es que saben, tiene cuerpo de niño, pero se ve como una niña y sabe que si se siente como una niña y se viste como una niña, ¿a dónde hace pipí? En el colegio, en los de los niños o en los de las niñas. Y luego sabe que cuando llegue a la pubertad, aquello lo va a bajar y aquello va a tener, en fin, entre las piernas una cosa muy grande, no va a tener pecho y va a desarrollar así, va a desarrollar barba. Ese niño sufre mucho porque dentro de poco va a ser muy masculino o más masculino. Entonces, ¿qué haces con esos niños? Los operas. Y si al cabo del tiempo no está él conforme con esa operación. Entonces, eso es muy doloroso. Y hay madres que por evitarle a los hijos esos problemas, pues dicen, sí, vamos a operarlo, que sea normalito. Y a lo mejor ese niño lo que quiere ser es intersexo, es que él quiere tener las dos cosas, por ejemplo. Sí, bueno, hay un documental de lo que ocurrió en Estados Unidos muy interesante, que está en YouTube, vamos, que lo hay en 2 partes y explica esos casos y hay historias tremendas de mucho daño que se hizo en aquella época con amputaciones de niños. Claro, pero aquí en España también se hacen, las asignaciones reales, sí, se hacen. Y además cada vez se tiene que... Y hay cosas que son interesantes y que hay que hacerlo. Por ejemplo, hay una cuestión, esas personas que tienen un sexo aparente, pero que se sienten de otro sexo, a esos médicamente se llama disforia, síndrome de disforia. Entonces, para cambiar de sexo, tú tienes que tener un informe, tienes que estar durante 2 años, haber estado civil, quiero decir, en el registro civil. Tú tienes que haber estado durante 2 años tratándote hormonalmente como el sexo que quieres ser. Y luego tienes que tener un informe psiquiátrico, de dos psiquiatras, diciendo que tú padeces disforia, ya te califican como enfermo. Entonces, es muy duro. Y además tienes que ser mayor de 18 años, no lo puedes hacer antes. Entonces, estas personas sufren mucho y además yo no veo por qué. Bueno, la presión social, ¿no? O sea, sí, recuerdo hay un capítulo de Master of Sex que nace una criatura así un tanto ambiguo y el padre evidentemente decide convertirlo en niña porque dice mejor un marimacho que un mariquita. Vale. Ese es el razonamiento que aplica el padre. Prefiero tener un marimacho que un mariquita. Pero yo de todas formas lo que sí te quería decir es un ruego, más que una pregunta, que es, en cierta forma tengo la sensación de que estamos perdiendo el tiempo aquí, porque tendría que estar dando esta charla en todos los institutos, empezando por la A y acabando por la Z. Cuando digo todos eso también es una... Todos. Porque esta charla, o sea, creo que el público, a nosotros nos puede gustar, somos receptivos y demás y eso, pero el público al que le puede cambiar mucho la mentalidad y que le es necesario, precisamente en el instituto. No te puedes imaginar lo que disfruté dándole yo esta charla porque me la demandaron.
En el Campus Científico de Verano, no sé si ustedes no lo conocen, pero la Universidad de Sevilla tiene un proyecto que se llama Campus Científico de Verano, en el que se traen a niños de institutos de toda España, grupos muy seleccionados, a que hagan proyectos en la universidad de laboratorio. Entonces uno de ellos se llama Genética del laboratorio a la sociedad. Y mi parte es darle teorías sobre genética, etcétera, etcétera, y a demanda, lo que ellos me pidan. Y uno de ellos me pidieron que hablara de sexo. Y se lo di. Tú no sabes ese público de 10 chavales escuchando, haciendo preguntas, y ellos mismos interesándose porque sí. Y lo tolerantes que son. Ellos eran los primeros que decían, díganmela, que un compañero mío de pronto, en vez de llamarse Pedro, se llame Clara. Está el nombre que está de moda, ¿no? Entonces, es verdad que es una experiencia estupenda. Y que yo me presto, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que le damos las gracias. Yo creo que también que los niños, bueno, vamos, son mis hijos, yo nunca hablaba de sexo con los niños, yo solo hablo de matemáticas. Pero, que les jode, pero no tiene que ver con el sexo. Pero yo por las conversaciones con mis hijos, sé que los niños son más tolerantes de lo que pensamos, si los educas en igualdad y en tolerancia, lo que pasa es que, bueno, que hay que tener la intención. Pues yo creo que ya lo que queda es dar un fuerte aplauso a Isabel por su conferencia. Que volváis dentro de 15 días, que tenemos charla, la Alberto, que hay premios para los que acierten no sé qué, o cosas que se le ocurren a él. Y la siguiente charla, déjame que la anuncie, ¿le puedo decir quién son? Sí. Bueno, pues el día 12 de diciembre se entregan en Sevilla los premios Onda. Gracias al proceso. Gracias al proceso. Porque como todos los años se celebran en Barcelona, pero este año ya he venido yo como que está la inestabilidad y tal, y se traen los premios Onda, ¿a dónde? A Sevilla, que allí nunca la pasa nada. Y uno de los ganadores de los premios Onda es un podcast científico, los de Catástrofe Ultravioleta, que son Javier Álvarez, Javier... Te quiero. Y Antonio Martínez Ron, que vienen el día 12 de diciembre a recoger su Onda a Sevilla, y el día 13 vienen los tres a Ciencia en el Boulevard a enseñarnos su premio Ondas. Y ellos vienen aquí y ya de paso cogen Ondas. La verdad es que querían venir al Boulevard y la han hecho todo para ganar Ondas. Y el 13 de diciembre tenemos a Catástrofe Ultravioleta al completo con su premio Ondas aquí en el Boulevard. Pero antes tenemos a Alberto, que trae muchísimos regalos y... ¿no puedo decir más nada? Tenéis que pensar un poquito. Bueno, muchas gracias a todos y que tengáis una buena noche. Gracias. Qué bien ha estado Isabel, qué maravilla. Qué disfrutado. ¿Has enterado?